Comunidad de matronas, quizá sueñas con mejorar tus habilidades. ¿Quieres empezar una carrera internacional, viajar y trabajar en otro país, estudiar en otro país, en otra nación? Bueno, nosotros estamos aquí en Elena y Jimmy para guiarte y ayudarte paso a paso y para que tengas éxito en tu vida personal y profesional. En la comunidad de matronas vas a aprender porque tienes acceso a todos los masterclass, a todos nuestros cursos sobre temas de matronería, cursos de emergencias obstétricas, de sutura perineal, de auscultación fetal y mucho más. La comunidad de matronas te va a ahorrar tiempo y dinero porque tienes toda la documentación, los artículos y la investigación junto con las guías actualizadas en un solo clic, lo tienes al alcance de la mano. Y además vas a poder compartir, vas a poder experimentar con una red de profesionales que tienen una visión diferente. Vas a tener apoyo, colaboración en esta gran familia internacional de matronería. Te invito a que cliques en el link que vas a encontrar y accedas a la comunidad de matronas. Muy buenas, mi nombre es Alejandro Ojeda. Soy matrón y para mí es un verdadero placer poder estar aquí en este FIM 2022. En años anteriores he tenido la gran suerte de colaborar con Elena y Jimmy organizando este festival, este congreso internacional, este gran evento para matronas del mundo. Y este año participo como ponente porque, aunque lo organiza Elena y Jimmy solamente, para mí siempre es un verdadero honor poder colaborar con ella y compartir con el resto de matronas del mundo. Así que, sin más, también gracias a todas, a todos los que estéis viendo esta presentación, este vídeo, que todos sigamos remando y sigamos trabajando por la formación de las matronas y por nuestra mejora diaria. La temática que quiero abordar hoy dentro de este FIM 2022 es algo que considero que es realmente importante y a lo que se le da realmente poca importancia para el valor que debería tener en nuestra sociedad y sobre todo en el tema de los profesionales sanitarios. Y es el tema de la autogestión emocional en profesionales de la salud. Porque sí, yo soy especialista en gestión emocional, soy especialista en afrontamiento del parto, pero lo primero y lo que siempre digo en mis formaciones es que para poder cuidar hay que estar cuidado. Y la autogestión emocional y la autogestión, como veremos, de la comunicación en los profesionales de la salud, en equipos de trabajo, es increíblemente importante. Para ello, simplemente voy a pasar por encima de puntillas de algunos estudios, como este estudio de percepción del estrés en los profesionales de enfermería en España, porque aquí por lo menos en España para llegar a ser matrona de momento hay que estudiar enfermería, hay que ser enfermero o enfermera. Y es un grupo de sanitarios que, igual que las matronas, se dedican al cuidado de los pacientes y por lo tanto se puede extrapolar. Se hizo un estudio, una comparativa de 2012 a 2017 en los cuales se llegó a la conclusión de que las profesiones sanitarias cuentan con una de las tasas de estrés más elevada y que concretamente 8 de cada 10 enfermeras lo sufren el estrés, según el estudio sobre la percepción del estrés en los profesionales de enfermería. Conclusiones: 5 de cada 10 estaba quemada o quemado, 7 de cada 10, un 71%, sufre agotamiento emocional. Asimismo, muchos profesionales manifiestan dolencias y síntomas físicos. Por ejemplo, un 96% padece tensión muscular, un 90% nerviosismo, temor o angustia y un 44% sufre problemas sexuales relacionados con el estrés y un 85% tiene problemas para dormir, trastornos del sueño. Otro estudio que es muy interesante porque se hizo durante y después del COVID. 18 centros hospitalarios en 6 comunidades en España con 9.138 participantes. Situaciones extremas como el COVID dieron lugar a que se sacaran conclusiones como que un 45,7% presentaban riesgo alto de algún tipo de trastorno mental. 1 de cada 7 trastorno mental discapacitante.
el 28% presentaba depresión, el 22,5% ansiedad, 1 de cada 4 pánico, el 22,5% estrés postraumático, el 6% aumentó o continuó con el abuso de sustancias y además se llegó a una prevalencia alta de ideación suicida activa, un 3,5%. Y es que para mí no es casualidad que cuando desde pequeños nos forman en el colegio, cuando desde pequeños estudiamos, hay veces que consideramos, o durante mucho tiempo hemos considerado, que la inteligencia es aquellos resultados que obtenemos en las materias que damos en el colegio. Y Howard Gardner y sus colaboradores en Harvard hace ya mucho tiempo que vieron que la inteligencia no se puede medir con las calificaciones únicamente, porque no hay un solo tipo de inteligencia, sino que hay una teoría de las inteligencias múltiples que abarcan diferentes ámbitos que interrelacionados harán que nos movamos mejor o peor en el mundo. Y dentro de estas inteligencias hay dos que para mí son muy interesantes y que pueden tener que ver con cómo nos afectan las cosas y cómo nos comunicamos con los demás. Una de ellas es la inteligencia interpersonal, que tiene mucho que ver con la autogestión emocional, y la otra es la inteligencia interpersonal, ¿vale? Entonces tenemos la intrapersonal, conmigo mismo, cómo me relaciono, cómo me autogestiono, y la interpersonal, cómo me relaciono, cómo me comunico con las demás personas. Y estas dos inteligencias, ¿cuándo se nos ha enseñado? Ahora quizás están empezando a aprenderla desde bien pequeñitos en la escuela, se está empezando a introducir, aunque todavía falta mucho, pero es muy, muy importante, como veremos un poquito más adelante. Más adelante, precisamente, Goleman habló sobre la capacidad de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se vio que tenía diferentes apartados o facultades, como la autorregulación emocional, la capacidad de automotivarse, la empatía con los demás, las habilidades sociales y la autoconciencia emocional. Es decir, ser capaz de saber cómo estoy, ser capaz de autorregular mis emociones, ser capaz de automotivarme para conseguir mis metas, empatizar con los demás y tener habilidades sociales para conseguirlo. Y esto es muy, muy importante. Ahondaremos más en ello enseguida. Y es que somos seres biopsicosociales. Aunque ya esté muy manido, realmente creo que de tan manido que está, se acaba quedando como algo que nos resuena a todos los que hemos estudiado algo relacionado con la salud. Somos seres biopsicosociales y al final es como eso que se escucha como un ruido sordo de fondo y no le hacemos caso. Pero es que somos mente, somos cuerpo y somos nuestro entorno, porque todo lo que hacemos es para movernos en un entorno y sobrevivir en él. Esto también tiene que ver con cómo estamos en nuestro ámbito de trabajo. Entonces, si queremos estar bien, tendremos que cuidar el cuerpo, tendremos que cuidar qué hacemos, el sueño, el ejercicio físico, la nutrición, tendremos que cuidar el entorno, por supuesto. El clima laboral que tenemos va a ser importante, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales que tenemos también fuera del trabajo van a afectar a las relaciones con los amigos, con la familia, pero también es súper importante nuestra mente. Ver, conocer, ser conscientes y regular cómo pensamos y cómo sentimos. Nuestras actitudes, nuestras creencias y objetivos, la flexibilidad que tenemos, cómo nos hablamos a nosotros mismos y la inteligencia emocional. Saber meditar, saber estar conscientes en el aquí y el ahora. Hay muchas cosas que podemos hacer y si queremos estar en nuestro ámbito laboral lo mejor posible, tenemos que cuidar ese entorno, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y también tenemos que aprender a cuidar nuestra mente. Aquí os muestro algunos estudios que constatan que efectivamente nuestra forma de autorregularnos y de comunicarnos con los demás tiene efectos positivos en nuestro ámbito de trabajo. Un estudio sobre la efectividad del mindfulness y de la autocompasión sobre los niveles de estrés y el burnout, el síndrome de estar quemado, en profesionales sanitarios de atención primaria, que fue un ensayo clínico controlado y aleatorizado, en el cual se hizo un programa de entrenamiento en mindfulness y
compasión, ¿vale? Que eran sesiones de 2 horas y media semanales durante 8 semanas. Se vio que mejoraban significativamente diversas cosas, el estrés percibido, la autoamabilidad, el cansancio emocional, y la comparación con respecto al grupo control mostraba diferencias significativas en ese estrés percibido, en la autoamabilidad y en el cansancio emocional que teníamos. Las conclusiones dieron como válidas que este trabajo podía ser beneficioso y que había que impulsar las prácticas de mindfulness y autocompasión en el ámbito sanitario. Otra cosa interesante, y es que en este estudio podemos ver cómo las habilidades de comunicación también pueden ser un factor preventivo del síndrome de burnout en los profesionales de la salud. O sea, no solo cómo me gestiono yo, sino cómo gestiono mi relación con los demás. Se vio que había una correlación negativa y estadísticamente significativa entre las diferentes dimensiones de las habilidades de comunicación y las dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización del burnout. Es decir, cuanto más habilidades de comunicación tenemos, menos agotamiento emocional y menos burnout tenemos. Hay una correlación positiva entre las dimensiones de la habilidad de comunicación y la dimensión de realización personal. Cuantas mejores habilidades de comunicación tenemos, la dimensión de realización personal es mayor en el trabajo. Es decir, se ha encontrado evidencia de que las habilidades de comunicación de los profesionales de la salud protegen y amortiguan el síndrome del burnout. Del mismo modo, también se pudo observar cómo la inteligencia emocional percibida influía en el estrés laboral de enfermería. Se hizo también un gran estudio con 218 profesionales de enfermería en el cual se sacó varias conclusiones. Una de ellas es, en primer lugar, que es interesante que las mujeres presentan mayores niveles de estrés laboral que los hombres. Y la profesión de matrona es una profesión eminentemente de mujeres, donde la mayoría de las profesionales son mujeres. Y después también se observó que cuanta más inteligencia emocional percibida, menor estrés laboral había. Por lo cual podemos llegar a la conclusión de que hay dos cosas interesantes. Primero, que cuanta mayor inteligencia emocional y mayor percepción de la inteligencia emocional tenemos, menos estrés. Y que también cuando tenemos la habilidad de comunicarnos con los demás de una forma asertiva y correcta, conseguimos que el burnout y que el ambiente laboral sea mejor, que nuestra adaptación al trabajo sea más adecuada y que por tanto también nuestros niveles de estrés disminuyan. Podríamos empezar hablando por lo básico, ¿qué son las emociones? Y las emociones son estados organizados y complejos que consisten en evaluaciones cognitivas, es decir, que pienso y razono al respecto de lo que está sucediendo, impulsos para actuar, es decir, conducta que me impulsa a hacer esto que estoy sintiendo, y reacciones somáticas estructuradas y características. Traducido, sensaciones. ¿Qué siento? Porque sí, las emociones en realidad también son sensaciones, son cambios fisiológicos reales que se producen en nuestro cuerpo y que nosotros captamos consciente o inconscientemente. ¿Para qué sirven las emociones? Bueno, pues la palabra emoción proviene del latín, de movere, que es hacer mover, y efectivamente las emociones sirven para poder guiar nuestra conducta. Aquí lo interesante es que la emoción sirve para guiar nuestra conducta, pero no la obliga, a no ser que seamos víctimas de nuestras propias emociones. La emoción y la razón que han evolucionado en el ser humano han evolucionado para convivir juntas, para funcionar coordinadas. No somos o emocionales o racionales, sino que tenemos emociones que guían nuestra conducta, pero tenemos la capacidad, mediante ese neocórtex, ese lóbulo frontal más evolucionado en el ser humano, de poder reconocer nuestras emociones y valorar si aquello que nos dictan nos interesa o no, ¿vale? ¿Qué sucede? Que como no tenemos educación en inteligencia emocional ni en habilidades comunicativas, normalmente estas áreas de nuestra vida, como sinceramente la mayoría de ellas,
casi todo lo que pasa a través de nosotros, en nuestra mente, en nuestro cerebro, incluso en nuestro cuerpo, esas reacciones somáticas, está debajo de aquello que podemos ver. Si fuera lo que sucede en nosotros, este iceberg, lo que está sucediendo en su mayoría está por debajo de la superficie. No estamos siendo conscientes de todo aquello que está pasando por nuestra cabeza, de todo lo que está haciendo nuestro cerebro, ni de todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y que también conlleva que tengamos diferentes conductas, pensamientos, sensaciones. Entonces, una de las cosas que deberemos hacer, como ya veremos, es tener la capacidad de aumentar la conciencia, de bucear bajo el nivel de la superficie para aprender a ser conscientes de qué está pasando en nuestra mente y en nuestro cuerpo, también cuando nos comunicamos con los demás. Y es que este ejemplo lo explica muy rápido el modelo ABC de Albert Ellis, y es que muchas veces nos quejamos de las cosas que nos suceden, de las circunstancias que tenemos, y cuando sucede algo fuera de nosotros, o cuando sucede algo incluso dentro de nosotros y tenemos un estímulo que captamos, un estímulo puede ser, por ejemplo, la crítica de alguien hacia nosotros, que es A, o un estímulo puede ser un pensamiento que aparezca en nuestra cabeza, ¿vale? El estímulo es A, y automáticamente lo que suele suceder es que tenemos una respuesta, que es C. Pero Albert Ellis decía, con mucha razón, que entre A y C debe haber algo que es B, y es un procesamiento interno. Si alguien produce una crítica hacia mí y yo la capto como un estímulo, yo puedo reaccionar directamente enfadándome y contestando, y eso sería C. Pero directamente esa crítica, ese estímulo, no tiene la capacidad de hacer que yo responda de tal manera, porque entre A y C debería haber un B, un procesamiento interno. Cómo yo proceso el estímulo, cómo yo proceso la información externa o incluso interna, ese pensamiento que ha sucedido, esa emoción que yo he sentido, cómo yo la proceso internamente, hace que yo tenga la capacidad de espaciar A y C y por tanto aumentar el control. Y para mí, aumentar el espacio y el control entre A, el estímulo, y C, la respuesta, es aumentar la conciencia de B y, en definitiva, es la verdadera libertad, el tener la capacidad de tú elegir cómo quieres responder ante un estímulo externo o interno. Y es ahí donde tenemos que trabajar sobre todo, en procesar ese B, tomarnos un tiempo para, entre el estímulo y la respuesta, ver qué estímulo hemos tenido y cómo realmente queremos responder. Estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de emociones positivas y negativas, ¿verdad? Pero realmente yo me pregunto, ¿las emociones son positivas o negativas? Y para mí, claramente, la respuesta es no. Hay emociones agradables y emociones desagradables, pero todas las emociones tienen una función positiva. Todas. Lo que pasa es que hay emociones que, para cumplir su función positiva con respecto a nuestra vida y a nuestro desenvolvernos en un entorno, tienen que ser desagradables. Porque, por ejemplo, si el miedo, que lo que quiere es protegernos, fuera una sensación agradable, cuanto más miedo tuviéramos, más nos acercaríamos al estímulo que nos produce ese miedo. Imaginad que hay un precipicio, un barranco, y que el miedo fuera agradable. A medida que me acerco a ese precipicio, a ese barranco, la sensación es más agradable, por lo tanto tendería a poner en peligro mi vida constantemente. Es decir, para que el miedo cumpla su función positiva, tiene que ser desagradable. Y así pasa con otras sensaciones. Cada emoción, cada sensación tiene su función. La alegría, que repitamos una conducta; la seguridad, estar presentes y adaptarnos; la curiosidad, explorar y atreverse; la sorpresa, que nos orientemos hacia un estímulo rápidamente y que atendamos hacia este; la tristeza, que nos recojamos y que asimilemos y reintegremos cosas que han sucedido. Es decir, las emociones siempre
tienen una función positiva. Ahora bien, puede haber emociones que no sean adecuadas o válidas en un contexto determinado, pero eso es otra cosa. La función que tienen las emociones es positiva. Otra cosa es que sean agradables o desagradables. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué es ser feliz? Porque estamos en la cultura de la felicidad y eso a veces también influye precisamente en que no seamos felices, porque vemos en las redes sociales a la gente siempre feliz, mostrando lo mejor de ellos mismos, con vidas perfectas, y nos dicen que tenemos que buscar la felicidad. Y la pregunta es, ¿qué es ser feliz? ¿Estar siempre alegre? Porque para mí las emociones son como una partitura o como un disco musical. Habrá momentos del disco que sean más alegres, momentos que sean más tristes, habrá pausas, silencios, habrá momentos de la canción más alegres, otros momentos más rápidos, más lentos, pero en su conjunto todo ese cambio, toda esa variabilidad hacen que se cree una bella partitura. Las emociones también son así, se transforman constantemente, los estados emocionales fluctúan y realmente muchas veces no es en sí la emoción que sentimos lo que nos hace sufrir, sino la resistencia ante la emoción que sentimos. Si hemos tenido una pérdida y estamos tristes, como tenemos que ser felices porque así lo dice todo el mundo, esa resistencia a esa tristeza que nos hace recomponernos por dentro, estar un poco más parados, tranquilos, aislados, es lo que nos hace sufrir, no en sí la tristeza. De la tristeza, de la melancolía, incluso se puede disfrutar. Del miedo se puede aprender. Lo que tendríamos que aprender a hacer, valga la redundancia, es aceptar que en la vida las emociones fluctúan y que se transforman constantemente y que se puede ser feliz variando de una emoción a otra. No es la emoción la que causa el sufrimiento en sí, sino nuestra reacción a esta. Hay veces que cuando la vida se convierte en un torbellino de emociones, de cosas, de estímulos, para poder ver más allá de la emoción hay que tener un poco de tiempo para pararse y observarla. Yo pongo como ejemplo, si nos metiéramos en un lago y ese lago, al meternos, empezaran a salir ondas, nos asustamos porque tenemos miedo, no vemos lo que hay debajo de nuestros pies por culpa de las ondas que nosotros mismos estamos creando. Y ese miedo hace que nos movamos más, aumentan las ondas que producimos. Y a veces, para poder ver nuestros pies y ver que no está pasando absolutamente nada bajo el nivel del agua que podemos ver, tenemos que aprender a pararnos, a observar, y cuando esas ondas se calmen, podremos observar que ahí no está pasando nada. Con las emociones pasa igual. A veces tenemos que aprender a parar, observarnos y observar qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros con nuestras emociones y pensamientos. Del mismo modo, también podríamos o deberíamos darnos cuenta de aquellas cosas que están sucediendo en nuestra vida, cuáles son las que deben preocuparnos y cuáles no. Para ello nos puede ser un poco de guía este círculo de control muy sencillo en el cual vemos como 3 círculos. El que está en el centro es el área de intervención, lo que yo puedo controlar, en aquello que yo me tengo que fijar porque puedo gestionarlo y puedo controlarlo. El área de influencia, que es el círculo que está entre el interno y el externo. Aquello en lo que, a pesar de que no puedo controlarlo completamente, yo sí puedo influir, ¿vale? Ahí también tengo que fijarme. Pero hay un área externa, que es el área de preocupación, y ahí está lo que no depende de mí. Por ejemplo, si yo me quería ir mañana a la playa, pero de repente mañana hace un día terrible y llueve, yo, por mucho que me enfade, por mucho que me preocupe, no puedo controlar el clima.
Entonces, lo que sí puedo controlar ciertamente es cómo yo reacciono ante ese estímulo, ante aquello que sucede, mis sensaciones, y puedo influir en, bueno, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué conductas voy a tener? Con las críticas externas pasa igual, con la actuación de la gente externa pasa igual, yo puedo influir, pero no puedo preocuparme porque los demás me traten bien. Sí que puedo controlar cómo yo reacciono ante la crítica o la opinión externa de los demás, ¿vale? Por lo cual tenemos que aprender a centrarnos más en el área de intervención, un poquito menos en el área de influencia y el área de preocupación, aquello que no depende de mí, tenemos que aprender a vivir con ello tal y como venga. Porque se ha demostrado, ya sabemos de sobra, que tenemos un sistema nervioso autónomo, ¿vale? En el cual hay un baile entre el simpático y el parasimpático. Y que cierto nivel de estrés puede ser bueno en determinados momentos. Cuando el estrés, que es un pico del sistema nervioso simpático, en un momento dado nos ayuda a hacer algo, a huir, a pelear, a afrontar algo de una forma más eficaz, es un eustrés realmente. Nuestro organismo se prepara para reaccionar fuerte y rápido ante una circunstancia determinada, pero cuando ese estrés se mantiene en el tiempo, está también más que demostrado que afecta a muchas áreas de nuestra vida. Cuando ese estrés se mantiene, se produce un distrés, y ese distrés tiene, entre otras cosas, una capacidad de modificar y de alterar nuestro sistema límbico y concretamente un área concreta que es la amígdala. La amígdala, cuando estamos estresados y tenemos un estrés mantenido, modifica su forma de comportarse. Y esta amígdala, a su vez, está relacionada con diferentes partes de nuestro cerebro y va a influir en muchas áreas de nuestra vida. Porque, por ejemplo, la amígdala, cuando hay un estrés mantenido, se relaciona con la corteza, por lo cual va a afectar a nuestra toma de decisiones en el propio trabajo, a las relaciones sociales, porque nuestra corteza sirve también para relacionarnos socialmente, por lo cual un estrés mantenido va a afectar a la toma de decisiones en un trabajo en un momento determinado, por lo cual a nuestra pericia y también a las relaciones sociales. Esa amígdala alterada por un estrés mantenido también afecta directamente al hipotálamo y al troncoencéfalo, por lo cual también va a afectar a nuestras respuestas fisiológicas. Y está más que demostrado que el estrés mantenido también puede causar diversas enfermedades. La amígdala afecta a nuestros ganglios basales, que tienen mucho que ver con el aprendizaje instrumental, por lo cual podríamos relacionarlo con técnicas que tengamos que hacer como profesionales sanitarios. Nos va a costar más aprender, nos va a costar más desenvolvernos técnicamente en nuestro propio trabajo cuando tenemos un estrés mantenido. Afecta la amígdala al lóbulo temporal, que el lóbulo temporal está muy relacionado con la memoria, por lo cual si estamos estresados y ese estrés se mantiene, no es un estrés fisiológico, no es un eustrés, nos va a costar más aprender y memorizar. Y incluso la amígdala se relaciona directamente con el prosencéfalo y la corteza retroespenial, que tienen mucho que ver con nuestra capacidad de atender. Atendemos peor a nuestro entorno, a nuestro contexto, cuando estamos estresados. Nuestra atención divaga más y es menos capaz de centrarse en algo concreto. Por lo cual, el estrés, la ansiedad y la amígdala van a estar muy relacionados con muchas cosas de nuestra vida que a su vez van a afectar a cómo trabajamos y a cómo nos relacionamos con los demás. Ya hemos dicho que somos seres biopsicosociales, pero es que además el ser humano tiene la capacidad de, existiendo únicamente el presente, porque lo único que existe realmente es el aquí y el ahora, esto que está sucediendo en este momento, ¿vale? Tenemos la capacidad de recordar el pasado, porque tenemos memoria, o sea, podemos estar aquí e ir con nuestra mente al pasado, y también tenemos la capacidad de proyectar al futuro. Puedo imaginar qué es lo que va a pasar mañana, dentro de un rato o dentro de 3 años. Y eso lo hacemos constantemente. El problema es que lo hacemos de una forma automática. Recordamos el iceberg,
Pues estamos todo el día constantemente recordando cosas del pasado y proyectando al futuro, y lo hacemos de una forma automática e inconsciente. Y el problema que tiene esto es que muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos recordando el pasado. Ahí esta mañana en el trabajo me ha salido esto mal, o he tenido una disputa con un compañero o compañera, pero no nos damos cuenta realmente de lo que estamos pensando. Simplemente somos víctimas de un piloto automático que tenemos en nuestra cabeza que está recordando. Y de igual modo, muchas veces estamos imaginando qué es lo que va a pasar mañana. ¿Qué es lo que va a pasar la semana que viene, que tengo un evento, una charla, un curso importante? Y no somos conscientes del todo de qué es lo que estamos imaginando en nuestra cabeza, porque yo puedo imaginar lo que va a suceder inconscientemente, en piloto automático, pero también puedo hacerlo voluntariamente. Puedo utilizar mi imaginación para imaginar aquello que me ayude. Y otra cosa importante es aprender cuando me interese y cuando lo necesite a estar aquí y ahora. La pregunta es, ¿dónde ponemos el foco? Por eso el entrenamiento de la atención, como en el mindfulness, es tan importante, porque te permite darte cuenta, entre otras cosas, de qué está pasando por mi cabeza, qué estoy recordando y cómo lo estoy recordando y cómo me lo estoy contando, o cómo me estoy imaginando lo que va a suceder. Me ayuda. Oye, estoy haciendo algo en este momento. ¿Soy consciente de lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo con todos mis sentidos? Es interesante también aprender a estar en el presente. Y hay ciertas técnicas o truquillos, que lo explicaré de forma muy básica, para cambiar lo que es el ciclo cognitivo reactivo. Es decir, hay un hecho o acontecimiento, ¿vale?, que yo capto a través de los sentidos, y en base a los juicios, es decir, a las creencias, valores, metas que yo he ido creando con mis aprendizajes durante mi vida, con mis vivencias personales o en base a mi cultura, yo tengo un filtro mental que forma unas creencias, unos valores, unas metas y en consecuencia unos juicios. Entonces, cuando llega cualquier estímulo externo que capta a través de los sentidos, llega un hecho, acontecimiento, en base a esos juicios, esas creencias, valores y metas, yo tendré ciertas emociones y me llevarán a responder con ciertas conductas, y esas conductas tendrán una serie de resultados que pueden ser para mí más positivos o más negativos. Pero sí, todo este proceso sucede de una forma inconsciente, involuntaria, por debajo del nivel de mi conciencia, los resultados dependerán muchas veces más del azar, de la suerte o de mi piloto automático que de mi razonamiento. Entonces hay que cambiar ese ciclo cognitivo reactivo por un ciclo cognitivo regulativo. Y aquí la clave es la conciencia, porque si cuando sucede un hecho o acontecimiento, yo, en base a mis juicios, a mi filtro mental, que me ha traído mi vida a tener este filtro mental que tengo ahora, esos juicios positivos, negativos, esas creencias, valores, si yo, en base a eso, tengo ciertas emociones y conductas, pero en este paso yo aplico la conciencia, yo puedo ser capaz de darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo, de qué es lo que estoy pensando y qué me guía a hacer eso. Entonces, cuando aplico aquí conciencia, yo puedo hacer algo que es muy interesante y es aprender lo que estoy sintiendo, esas emociones, esas conductas a las que me lleva, me interesan, esas creencias, esos valores que yo tengo que me llevan a sentir esto en base a esto que ha pasado, ¿me están ayudando? Cuando yo aplico conciencia e introduzco ahí aprendizajes, yo puedo regular las emociones que siento y eso me da lugar a tener nuevas conductas. Dejo de ser una víctima de mis circunstancias, de mis emociones, y eso me lleva a obtener también nuevos resultados, que es muy interesante, por lo cual aquí la clave está la conciencia, y técnicas como el mindfulness suelen ser muy interesantes para poder conseguir esto. Para trabajar esto hay ciertos ejercicios, ciertas tablas, como por ejemplo el registro de Albert Ellis, que hace que cuando tenemos un acontecimiento en el cual nos hemos sentido mal o hemos reaccionado de forma negativa o una forma que no nos satisface, podemos registrar dónde estoy, cuándo ha sucedido eso, con quién, qué sucede, qué siento, qué he sentido cuando ha sucedido eso, qué pienso
qué ha pasado por mi cabeza y qué hago, cuáles han sido mis conductas y también qué consecuencias ha tenido eso en mi vida o en ese momento. Si lo hacemos de forma repetida, iremos aumentando nuestra conciencia y por tanto podremos aprender y cambiar también los resultados, las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces, cuando cambiamos la interpretación de la realidad, también podemos cambiar la emoción derivada de esa realidad. Es una cuestión de perspectiva, de reencuadrar la situación. Y aunque esto pueda parecer más fácil de decir que de hacer, si ante un mismo hecho dos personas tienen reacciones completamente diferentes, quiere decir que en realidad no es el hecho lo que produce una reacción negativa, sino el proceso interno, ese B que hemos visto antes, esa interpretación de lo que ha sucedido, y a lo mejor podemos aprender de la interpretación y del proceso interno de los demás ante ciertos hechos, y podemos replantearnos, esta interpretación, esto que yo he procesado y la respuesta que he tenido, ¿me ayuda? ¿Me facilita mi vida o no? Y cambiando esa interpretación, podemos cambiar la emoción que deriva de ella, que surge de ella. Aparte de esto, debemos tener en cuenta que como somos seres sociales, cuando nos comunicamos con los demás, ¿vale? Cuando estamos delante de otra persona y estamos relacionándonos con ella, estamos constantemente influyendo y siendo influidos, queramos o no queramos, porque si alguien nos está contando algo o si yo estoy contándole algo, por ejemplo en este momento, a ti que me estás viendo, te guste o no te guste lo que te digo, si lo estás procesando, te está influyendo. Para procesarlo, tu sistema nervioso central tiene que estar modificándose, modificando sus conexiones neuronales. Por lo cual, te guste o no te guste lo que te digo, tú cuando salgas de esta sesión, cuando salgas de esta charla, no vas a ser la misma persona que eras antes de ella. Porque quieras o no quieras, te estoy influyendo. Por lo cual, tenemos que aprender a influir positivamente y tenemos también que aprender a gestionar esa influencia de los demás en nosotros. Para ello, deberíamos aprender a comunicarnos correctamente. Hay diferentes estilos de comunicación, un estilo más agresivo, con una alta energía externa e interna, que es más contundente, impositivo y conflictivo. Un estilo pasivo, evitativo, es decir, yo para evitar problemas tengo una baja energía externa e interna, estoy como ausente, evito el conflicto, ¿vale? Aporta armonía, pero para la persona no es tan beneficioso. El estilo realizador ansioso, que tiene una alta energía interna por dentro, pero baja externa, que suele tirar mucho de ironía, de sarcasmo, de indirectas, y que a veces es atractivo este tipo de comunicación, pero tampoco es el más adecuado y deberíamos intentar buscar un estilo de comunicación más asertivo. Es decir, un estilo de comunicación donde haya una alta energía externa y una baja energía interna, es decir, tranquilidad interna. Un estilo de comunicación que sea respetuoso, curioso por la opinión y por lo que nos dice la otra persona y con aceptación también hacia esto. Una comunicación directa y sin rodeos, pero con respeto y empatía. Y para ello tenemos que tener un modelo de comunicación consciente. Volvemos a ver la palabra conciencia, que es vital, porque cuando nos comunicamos, primero tenemos que empezar por nosotros, ¿vale? Tenemos que tener conciencia de cómo estoy colocado yo ante la comunicación con esta persona. Tenemos que ser conscientes o intentar plantearnos cómo está la persona con la que me comunico, qué siente esa persona que se comunica conmigo, qué necesidades tiene, escucharla realmente, pero también es súper importante tener esa conciencia y esa inteligencia emocional propia para ver yo qué siento al escuchar eso que me está diciendo, cuáles son mis necesidades, y solo con ese interés real hacia la otra persona y lo que me dice y hacia mí mismo, esa conciencia de cómo yo estoy reaccionando ante lo que me dice, podremos tener una comunicación realmente consciente. Debemos entender que todos somos víctimas de nuestras circunstancias.
Es decir, una persona con la que yo me comunique, un compañero, una compañera de trabajo, una paciente o un paciente, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con aquello que nos está contando, con aquello que nos está diciendo. Pero esa persona se comunica así, habla así, piensa así, porque la vida le ha llevado hasta este momento y la información que ha recibido y las circunstancias que ha tenido le hacen ser como es. Por lo cual la mejor forma de comunicarnos es intentar entender el modelo del mundo ajeno, el modelo del mundo de la otra persona. Y a partir de este momento en el que yo me comunico contigo, con mi verdadero interés y con mi comunicación, voy a intentar poder aportar en tu vida y que tú aportes en la mía. También debemos entender que nadie tiene más poder sobre nosotros que el que le otorguemos, ¿vale? La comunicación externa no deja de ser un estímulo. Si un compañero o compañera de trabajo me habla de una forma que yo considero que no es apropiada, puede no gustarme, pero no tiene la capacidad real de afectarme, no tiene la capacidad real de conseguir una respuesta en mí más allá de la que yo le dé, porque soy yo quien cuando capte ese estímulo A, recordamos, voy a hacer un procesamiento interno, o debería hacerlo, ese B, antes de obtener un C, que es una respuesta. Por lo cual, si yo aprendo a ser consciente de qué siento y cómo proceso la información que me llega de fuera, le quito el poder a las personas que están fuera de mí y me lo empiezo a otorgar a mí mismo, porque me doy cuenta de que nadie tiene más poder sobre nosotros que el que le otorguemos. Así que, para ir terminando, vamos a ver 4 consejos básicos, 4 conceptos básicos, y uno de ellos, para mí, imprescindible, es la flexibilidad cognitiva. Yo siempre digo en cada curso, en cada charla, en cada consulta, que una de las principales habilidades, si no la principal, que debemos tener como seres humanos es la flexibilidad cognitiva. Y es que las personas más inteligentes no son las que más saben, sino las que mejor adaptan sus conductas, sus pensamientos, su comunicación a lo que la vida le requiere y le pide en cada momento. Y eso es siempre importantísimo. Nuestra forma de pensar, las etiquetas que a veces nos autoimponemos de yo soy vergonzoso, yo soy tímido, yo no puedo, todo eso nos está limitando y nos quita flexibilidad a la hora de comportarnos. Tenemos que ser lo que la vida nos pida a cada momento, y eso no quiere decir perder su esencia, pero si adaptamos nuestra comunicación, si adaptamos nuestras conductas a lo que la vida nos está pidiendo para conseguir los objetivos que queremos, en el caso de la sanidad, por ejemplo, ayudar a la paciente que tenemos delante y crear un clima laboral adecuado, estamos favoreciendo que nuestra vida sea más fácil. Por lo cual, siempre tenemos que intentar ser flexibles mentalmente, quitarnos las etiquetas que nos hemos puesto o que nos han impuesto desde fuera y saber en cada momento comportarnos y adaptar nuestra comunicación a lo que nos está pidiendo las circunstancias determinadas que estamos viviendo. Otro consejo básico es que deberíamos aprender a hablarnos a nosotros mismos. ¿Cómo te hablas a ti misma? Es más, te lo pregunto de otra manera, ¿te das cuenta de que hablas contigo misma? Porque es importantísimo. Nuestro lenguaje crea nuestro pensamiento. Cómo nos contamos una historia, cómo nos contamos nuestra propia historia, cómo yo me hablo cuando pienso en lo que va a pasar mañana, cómo yo me cuento lo que sucedió ayer, está creando mi vida realmente. Así que deberíamos aprender a hablarnos en positivo. En positivo no quiere decir utópicamente, quiere decir que nos enfoquemos hacia lo que queremos conseguir y no hacia lo que queremos evitar. Sin utilizar la negación, porque si ahora te digo no pienses en una vaca, a que hace un momento no estabas pensando en una vaca y al decirlo yo de repente aparece en tu cabeza. Cuando yo pienso en lo que no quiero conseguir y utilizo la negación, mi cerebro ya está imaginándolo, porque no podemos pensar en negativo. Y tenemos que hacer conscientes nuestros pensamientos y aquello que visualizamos, aquello que nos decimos para poder cambiarlo. Solo así conseguiremos cambiar esos hábitos
de pensamiento y de autolenguaje que tenemos para poder adaptarlos a lo que nos ayude con respecto al resto de nuestra vida. Otro consejo importantísimo es que nos cuidemos. Si exprimes un limón, ¿qué es lo que va a salir? Zumo de limón. Si exprimes una naranja, ¿qué es lo que sale? Aunque parezca obvio, zumo de naranja. Pero es igual de obvio que cuando la vida nos exprima a nosotros, cuando las circunstancias nos aprieten, vamos a dar de nosotros lo que llevemos dentro. Y en un trabajo exigente que requiere de una energía elevada y es cuidar a los demás, lo primero que deberíamos intentar, por eso es tan importante esta autogestión emocional, que nos cuidemos a nosotros mismos, que os cuidéis a vosotras y a vosotros mismos, porque podremos dar de nosotros lo que llevemos dentro. Si nos cuidamos, si nos dedicamos tiempo también a nosotros para hacer ejercicio físico, para leer, para aprender a gestionarnos, haciendo mindfulness, haciendo yoga, cada uno lo que considera adecuado, pero eso sí, que consigas sacar un pequeño rato para cuidarte, porque solo así también podrás dar lo mejor de ti. Y aprender a enfocarnos, imprescindible. La vida está llena de estímulos, hay 1500 cosas que hacer siempre. Están pasando a nuestro alrededor muchísimas cosas y con las redes sociales actualmente tenemos aún más estímulos, con las series. Tenemos que aprender a enfocarnos en aquello que realmente merezca la pena. Donde pongamos nuestro foco estaremos poniendo nuestra vida. Es cierto que pueden pasar cosas negativas, es cierto que habría 1000 cosas por las que quejarnos, y eso no se va a quitar ni se va a evitar, pero también hay otras muchas cosas por las que estar agradecidos. Hay otras muchas cosas en las que podemos centrar nuestra atención en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestra vida, y que nos pueden ayudar a dar las gracias y a poder enfocarnos en nuestras metas, en aquello que queremos conseguir y en lo que tenemos hoy, aquí, ya, ahora, que nos llena. Enfócate en aquello que para ti merezca la pena. Y por último, como reflexión, que a veces puede dar pereza dedicar 20 minutos al día para meditar o dedicar cierto rato a leer o a hacer ejercicio, y a veces cuesta sacar el tiempo, evidentemente. Pero la pregunta es, si fueras un leñador y tuvieras que usar el hacha para cortar árboles, aunque te diera pereza afilar el hacha, realmente usar media hora de tu tiempo para poder afilar el hacha sería una gran inversión, porque te permitiría talar árboles de una forma mucho más efectiva y ahorrar tiempo posteriormente. Merece la pena invertir tiempo en afilar el hacha si vas a usarla. Si vas a usar tu cabeza, tu cuerpo y tu mente, merece la pena invertir tiempo en cuidarla para poder usarla de forma más efectiva y aprovechar mejor cada día de tu vida en tu trabajo, con las mujeres y familias que acompañes y también con tus compañeros, con tu familia. Es decir, dedicar un pequeño tiempo a darnos cuenta de cómo pensamos, de cómo gestionamos nuestras emociones, adquirir esa inteligencia emocional puede hacer que el resto de nuestra vida vaya mucho más fácil, más rodada y que en definitiva seamos también más eficaces para lograr aquello que queramos conseguir. Muchas gracias por participar en este congreso, muchas gracias por estar aquí y para mí ha sido un verdadero placer. Si queréis cualquier cosa y puedo ayudaros, en la página web de nacersabiamente.com estoy para lo que sea que necesitéis.